Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas esta puntada. Yo le llamo franjas en zigzag. Es sumamente sencilla, está formada solamente por 8 vueltas tejidas en punto de arroz y luego 6 vueltas donde vamos a ir formando estas líneas en zigzag. Es de verdad muy sencilla, muy versátil, la podemos tejer con cualquier grosor de material que va a lucir mucho, desde lanas muy gruesas, medianas, delgadas, hilos de algodón como en este caso, que son delgadas para prendas muy frescas, en fin, pueden darle muchos usos y usarlo para muchos proyectos diferentes. Van a ver que es muy sencilla. Esta puntada que les voy a enseñar a hacer es muy sencilla, yo le llamo franjas en zigzag y de verdad que es súper sencilla, es muy bonita, muy lucidora, la podemos utilizar para hacer suéteres, para hacer bufandas, en fin, para 1000 cosas y 1000 proyectos les puede servir. Entonces vamos a ver cómo la hacemos, es sumamente sencilla, van a ver. Para hacerla necesitamos un número de puntos múltiplo de 8 más 1 más 2 puntos de orilla. En este caso yo hice 4 motivos, entonces puse 4 por 8, 32 más 1, 33 más mis 2 puntos de orilla. Entonces tengo 35 puntos en la aguja. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar? Aquí yo ya tengo repetido 1, 2 y 3 veces toda la puntada. Lo primero que tenemos que hacer es tejer 8 vueltas en punto de arroz. ¿Cómo es el punto de arroz para aquellos que no saben? Bueno, es un punto muy sencillo, muy lucidor. Deslizamos primero nuestro punto de orilla. Ese no lo vamos a tejer, lo vamos a pasar deslizado de la aguja izquierda a la aguja derecha, simplemente. Y ahora empiezo a tejer un punto de derecho y después un punto de revés. Otra vez un punto de derecho, un punto de revés y así hasta que terminemos toda la vuelta. Terminamos toda la vuelta, un derecho y el último punto que es de orilla lo vamos a tejer también de derecho. Ahora, para la segunda vuelta es muy sencillo, simplemente vamos a hacer lo contrario de cómo se nos presentan los puntos. El primero lo deslizamos porque es punto de orilla. Luego tengo un punto de revés aquí, entonces lo voy a tejer de derecho. Y el que viene de derecho lo tejo de revés. Y otra vez tengo un revés, lo tejo de derecho. Y el que sigue de derecho lo tejo de revés. Y así, ese es el punto de arroz. Así de fácil es. Vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Muy bien, último punto de derecho porque es punto de orilla. Ya completamos 2 vueltas en punto de arroz. Vamos a continuar tejiendo igual en punto de arroz hasta que completemos 8 vueltas. Muy bien, ya que completamos las 8 vueltas en punto de arroz, es esto, 8 vueltas en punto de arroz, entonces ahora vamos a empezar con estas líneas en zigzag que tenemos aquí. Van a ver que es muy fácil. Muy bien, antes de empezar a tejer les voy a explicar lo que en el diagrama significan estos símbolos. Cuando vemos una línea vertical significa que tejemos un punto de derecho. Esta U significa que vamos a hacer una lazada. Esto significa que vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Esta flecha hacia abajo significa un surjete y esta flecha hacia arriba un surjete doble. Cuando vayamos llegando a estos símbolos les iré explicando ya en la práctica cómo se ejecutan. También les quiero mencionar que aquí vemos muy claramente cómo marqué el motivo que está formado por 8 puntos. Por eso es que nuestra puntada necesita un número de puntos múltiplo de 8
más 1. Este es el 1 que necesitamos y en este caso yo le puse 2 puntos de orilla que no están incluidos en el diagrama. Bueno, solamente consta de 6 vueltas. Estas franjitas en zigzag son 6 vueltas. Pero si consideramos que las vueltas pares, o sea, las vueltas por el lado revés de la labor, vamos a tejer todos los puntos como se nos presentan y las lazadas las tejeremos de revés también. Entonces, pues es muy sencilla porque se nos reduce a que las líneas en zigzag tienen 3 vueltas nada más, donde tenemos que hacer algún punto diferente, alguna cosa diferente. Entonces vamos a empezar por la vuelta número 1. Empezamos deslizando el punto de orilla sin tejerlo, simplemente lo deslizamos. Luego nos pide un punto de derecho, tejemos un derecho. Ahora una lazada, simplemente paso la hebra aquí por delante de la aguja y ahí la dejo. Luego me pide un surjete. ¿Qué es un surjete? Bueno, vamos a menguar un punto de manera que esta línea de este punto que vamos a menguar se nos va yendo a la izquierda. Eso es un surjete. Y como lo hacemos muy fácil, deslizamos el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha, así. Ahora tejo el punto que sigue de derecho. Y ahora este punto que deslicé lo voy a montar sobre el que tejí y ya está. Aquí agregué un punto con la lazada y aquí mengué un punto con el surjete. Está compensado, sigo teniendo los mismos puntos. Después del surjete me pide 3 puntos de derecho. Entonces tejemos simplemente 1, 2 y 3 puntos de derecho. Ahora me pide 2 puntos juntos de derecho. Tomo 2 puntos de derecho y los tejo. Y luego me pide, claro está, una lazada, porque aquí quité un punto, tengo que agregarlo. Lo agrego con una lazada. Ya se terminaron los 8 puntos. ¿Qué hago? Me regreso al principio otra vez y me pide un punto de derecho, una lazada, un surjete. Hago mi surjete. Luego 3 puntos de derecho. 1, 2, 3. 2 puntos juntos de derecho y una lazada. Ya acabé otra vez, me vengo al principio y empiezo de nuevo. Un punto de derecho, una lazada y un surjete. Deslizo, tejo y monto. Ese es el surjete. Luego me pide 3 derechos, 1, 2 y 3. 2 puntos juntos de derecho, una lazada. Ya terminé, me regreso. Un punto de derecho, una lazada, un surjete, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. 2 puntos juntos de derecho, una lazada y ya acabé, pero ya no tengo puntos. Entonces, ¿qué hago? Hago el último punto, un derecho. Y este puntito que me queda en la aguja es el punto de orilla, que en todas las vueltas lo voy a tejer siempre de derecho. Y ya terminamos la primera vuelta. Ahora, la segunda vuelta y todas las vueltas pares las vamos a tejer, como les dije hace un momento, los puntos como se presentan y las lazadas las tejemos de revés. El primer punto lo paso deslizado porque es punto de orilla y luego tengo un revés, pues tejo de revés. Luego una lazada que dije que va a ser de revés, otro revés, revés. Todos los puntos los tejemos de revés en las vueltas pares o en las vueltas por el lado revés de la labor. Absolutamente todos de revés. Muy bien. El último punto, como es punto de orilla, siempre de derecho. Acuérdense, para que se me vayan formando estos nuditos. Ok, vamos a hacer ahora la vuelta número 3.
Entonces, vuelta número 3, empezamos con, deslizamos el punto de orilla y luego nos pide 2 puntos de derecho, 1, 2, una lazada y un surjete. Deslizo, tejo y monto. Un punto de derecho, y luego 2 puntos juntos de derecho y una lazada. Y luego va a ser este derecho. Y ya se me acabaron, ya acabé mi motivo, me regreso al principio y me pide 2 puntos más de derecho, 1 y 2. Y otra vez lazada, surjete, un derecho, 2 juntos de derecho, una lazada y 1, 2, 3 derechos. 1, 2, 3. Lazada, surjete, un punto de derecho, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 1, 2, 3 derechos. 1, 2, 3. Vamos aquí, una lazada, un surjete, un derecho, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y un derecho. Ya no puedo continuar repitiendo porque ya se me acabaron los puntos. Entonces, ¿qué hago? Tejo el último derecho que me pide y después mi punto de orilla de derecho, que acuérdense que en este diagrama no están incluidos los puntos de orilla. Y esta fue la vuelta número 3. Ahora hacemos la vuelta número 4, que es igual que las 2 y que todas las vueltas pares. Tejemos todos los puntos de revés, incluidas las lazadas. Así que empezaremos deslizando el primer punto, que es de orilla, y después ya todos los puntos de revés. Muy bien, terminamos esta vuelta número 4 por el lado revés de la labor, todos los puntos de revés. Y ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 5. Aquí nos pide que empecemos, bueno, primero nuestro punto de orilla, deslizado, y luego 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Luego una lazada y ahora viene un surjete doble. Esa flechita para arriba es un surjete doble. ¿Y cómo lo hacemos? Deslizo el primer punto, el que sigue, pues. Ahora tejo juntos 2 puntos de derecho y monto el que deslice sobre el que resultó de tejer esos 2 puntos juntos de derecho. Eso es un surjete doble. Luego me pide una lazada y luego 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez una lazada, un surjete doble, deslizo el que sigue, tejo 2 puntos juntos de derecho y monto el que deslicé sobre el que resultó de tejer 2 puntos juntos. Lazada y 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez una lazada, un surjete doble, deslizo, tejo 2 juntos y monto. Lazada y 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, surjete doble, monto. Lazada y 2 derechos. 1 y 2. Y ya se me acabó el motivo, pero también los puntos. Entonces tejo el último punto de derecho y el punto de orilla de derecho. Y esa fue la vuelta número 5. Ahora hacemos la 6, que es simplemente como la 2 o como la 4, tejer todos los puntos como se presentan. En este caso se nos presentan todos de revés, pues los tejemos todos de revés. Solamente el primero, que es de orilla, lo deslizamos
Y ahora sí empezamos a tejer todo de revés, incluyendo las lazadas. Terminamos la vuelta y ya nos quedó. Esta fue la vuelta número 6. Y con eso ya terminamos de hacer nuestra puntada, que incluye 8 vueltas en punto de arroz y estas 6 vueltitas en este punto que le podemos llamar punto en zigzag. Bueno, ya se dieron cuenta de que en realidad sí es una puntada súper sencilla, solo 8 vueltitas en punto de arroz y luego nuestro punto zigzag. Aquí tengo yo 2 muestras, esta es la que acabo de tejer con ustedes, la última parte, que está tejida con lana o con estambre. La podemos emplear para hacer suétercitos, suéteres para adultos, mantas, bufandas, lo que se les ocurra. Aquí tengo esta muestra que tejí con hilaza, con hilo de algodón. Lo puse doble para que quedara un poquito más grueso. Y podemos utilizar este tipo de fibra para tejer blusas para dama, vestidos para niña, en fin, lo pueden aplicar en todo lo que se les ocurra. Ahora sí que dejen volar su imaginación y utilicen esta puntada en todos los proyectos que se les ocurra. Espero que mis indicaciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, suscríbanse a nuestro canal, compartan el video con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.